Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean todos a mi canal, un saludito para todos ustedes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Joan Velázquez y en esta ocasión les traigo un nuevo video donde vamos a dibujar un gran personaje, al reconocido actor de cine Anthony Hopkins. Espero que este video sea de su agrado y logren comprender. Vamos a dibujarlo implementando el método de Andrew Loomis y con él vamos a realizar todo el proceso paso a paso. Recuerden que en videos anteriores he explicado este método de Andrew Loomis. Por si quieren verlos ahí en mi canal, ahí se encuentran todos esos videos para que ustedes los vean y puedan entender un poco más a fondo de qué trata este método, de qué consiste y cómo vamos a lograr formar la composición como tal de un rostro para que las proporciones nos queden bien medidas. Y para las personas nuevas que están visitando mi canal, quiero invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que esta comunidad siga creciendo. No siendo más, vamos a ver todo el proceso paso a paso. Bueno amigos, recuerden que yo utilizo este bastidor es para bordados, tiene una medida aproximadamente de 16.7 centímetros. Eso mide esta circunferencia para que la tengan en cuenta. Estoy utilizando un portaminas 2B y con él voy a realizar toda la estructura del dibujo, todo el boceto como tal. Aquí en este momento estoy utilizando un pie de rey, yo lo utilizo para las medidas, así lograremos sacar bien los espacios y medir cada espacio de una forma un poco más sencilla, más fácil y les va a ser de gran ayuda. Esto se llama un pie de rey para los que no lo conocen. En Colombia se le conoce como un pie de rey, pero en diferentes países le llaman de otros nombres. Ahí ya tendrían que ustedes ir averiguando, puede ser una regla milimétrica. También lo venden digital, si lo quieren comprar digital, como ustedes quieran y como se les facilite. Entonces una vez hecha la circunferencia vamos a tomar la mitad. Recuerden que en la parte izquierda, como pueden ver en pantalla, yo ya tengo como tal una foto impresa, una imagen impresa de este gran personaje. Entonces yo esa foto ya le hice una línea guía central y otras líneas, también le he hecho una circunferencia. Esto es para que ustedes vean cómo inicio el rostro o lo paso a una imagen de un dibujo partiendo de una imagen o foto, ya sea lo que ustedes quieran dibujar. Si ustedes quieren dibujar una foto que se tomaron de ustedes o de algún familiar, entonces ustedes ya saben, entonces ustedes lo que van a aplicar es la estructura del método de Andrew Loomis en la foto como tal y luego van a pasarla al dibujo. Si por algún caso lo quieren hacer en una escala un poquito más grande, yo estoy utilizando una medida de 1/8 y estoy utilizando papel durex de 180 gramos. Pero si ustedes quieren utilizar una medida un poco más grande, bien sea un cuarto o medio pliego, un pliego o incluso una medida superior, no importa, también pueden implementar este método y solo van a ampliar la imagen, pero van a tener esta foto como referencia con la estructura del método de Andrew Loomis. Entonces espero que este video se les facilite y este tema quede un poco más entendido. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque realmente estaré subiendo más dibujos, pero ya me voy a centrar como tal en la composición del rostro, en el sombreado, en el color, en la profundidad, en el volumen. Entonces yo quiero dejar este tema bien explicado para que ustedes logren dibujar un rostro sin ningún problema. Bueno amigos, vamos a tomar las medidas y recuerden que la medida que tenemos arriba del inicio del cabello a donde van las cejas es la misma medida, ese mismo espacio es de donde van las cejas a donde va la base de la nariz. Vamos a tomar esa misma medida de donde va la base de la nariz y la vamos a hacer en la parte de abajo como tal, donde no está el círculo
o sea, por fuera de la circunferencia. Esa misma medida vamos a hacer otra línea y esa será la posición del mentón. Vean amigos, como pueden ver en pantalla, yo tengo aquí una pelotica de icopor que yo conseguí y le he hecho la marca del método de Andrew Loomis para que ustedes puedan entender los círculos. Aquí con ella le voy a explicar bien el proceso paso a paso para que ustedes vean que la cabeza es un círculo como tal, y de ahí parte este método de Andrew Loomis con una línea central y otras líneas que nos van a dar la posición del inicio del cabello, la posición de las cejas, la posición de la boca y otra línea que va a ser esa misma medida que hay entre estas que nos va a dar la posición del mentón. Las líneas de los laterales viene siendo la posición del final de las cejas. Ténganlo en cuenta, el final de las cejas, y ese circulito, ese pequeño círculo que va en los laterales de esta esfera, vamos a medirlo también y vamos a sacar la mitad tanto vertical como horizontal. Si estamos tratando o estamos dibujando en la parte derecha, pues en la parte derecha inferior ahí va la posición de la oreja. Ahorita más adelante les voy a mostrar en pantalla bien todo el proceso y les voy a explicar. Quiero que vean aquí, tengo otra imagen de un dibujo que hice en videos anteriores, que por cierto, si no lo han visto pueden ir al canal y buscarlo. Fue un dibujo donde hice todo el proceso paso a paso con bolígrafos a color de este retrato de Magneto, el de Esmen. Entonces vamos a cuadrar la posición de este retrato con la esfera, y más o menos el ángulo de inclinación que tiene este retrato viene siendo este ángulo o esta posición que les estoy mostrando en pantalla, como pueden ver con la esfera de icopor que he hecho. Aquí vamos a trazar las líneas guías para que ustedes las tengan en cuenta. Como les había dicho anteriormente, recuerden que una línea guía va del inicio del cabello, otra línea va en la posición de las cejas, la otra línea va en la posición de la nariz, en la base de la nariz. Cuando yo digo base de la nariz, me refiero a la parte de abajo, ya donde termina como tal la nariz, de arriba hacia abajo. Y la otra línea que viene siendo la que nosotros siempre vamos a medir, a sacar esa medida de las otras líneas que hemos realizado, que viene siendo la posición del mentón. Entonces todos esos espacios tienen que dar la misma medida, tanto vertical como horizontal. Eso nos dará una buena simetría en un rostro para que ustedes no fallen en proporciones. Claro, cabe aclarar que las medidas pueden cambiar dependiendo del ángulo de inclinación y dependiendo del rostro. No todas las personas tienen la misma medida, por decirlo así, estándar en los rostros. Hay personas que tienen un poco más de espacio en la frente, hay personas que tienen un poco más de mentón, un poco más de mandíbula. Entonces esto ya varía, esto ya ustedes lo tienen que ir viendo, ustedes lo van a ver a ojo y lo van a ir descubriendo paso a paso con el tiempo. Ustedes ya al ver un retrato, una foto o incluso una persona, ustedes mentalmente ya van a desarrollar y van a procesar en su mente una estructura más lineal de esa foto e imagen o rostro, para que lo tengan en cuenta. Esto se logra con la práctica. Entonces muchachos, es bueno que practiquen mucho, juiciosos, practiquen, y verá que cuando menos piensen ya ustedes estarán logrando una mejor composición, un rostro más estético, más pulido, y sobre todo no fallar en proporciones, que es uno de los errores y lo que más cometen a la hora de iniciar en este arte tan hermoso que es del dibujo. A la hora de aprender a dibujar, estos son los errores más frecuentes. Entonces tengan en cuenta y vean bien los videos, sigan el paso a paso. Si se equivocan en la primera vez, pues no importa, vuelven y alistan otra hoja, otro lápiz y vuelven e intentan. Así ustedes van perfeccionando y van aprendiendo
Muchas veces tenemos que equivocarnos para poder aprender. Recuerden que un artista nace, pero también se hace. ¿Y cómo se hace? Con la práctica, la constancia y la disciplina. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno amigos, y como pueden ver en pantalla, ya tenemos la circunferencia, ya tenemos nuestra línea que nos dará la posición del cabello, la otra línea que nos dará la posición de las cejas y la otra línea que nos dará la posición de la nariz. Vamos a ir formando la parte de la cabeza, de la frente. Recuerden amigos que los espacios que hay tanto vertical como horizontal deben ser exactos, deben medir lo mismo tanto arriba como abajo o en los laterales. Para eso yo uso el pie de rey porque da una medida más exacta y es un poco más fácil de utilizar. También quiero decirles que como este rostro como tal ya es una persona adulta, pues ya tiene las entradas un poco más pronunciadas, tiene menos cabello que se le ha caído. Entonces por ese motivo la línea que tenemos del inicio del cabello sí viene siendo ahí el inicio del cabello, pero al tratarse ya de una persona adulta que se le ha caído el cabello, no le nace ya el cabello ahí. Entonces esto ya lo tienen que ir viendo ustedes a ojo dependiendo del rostro que estén dibujando. En esta ocasión este rostro como es así, entonces nosotros vamos a ir viendo la foto y vamos a calcular el espacio más o menos que hay y subimos un poquito más arriba y hacemos el cabello en este caso donde iniciaría. Vamos a marcar la parte de las cejas, que es donde va esta línea que hicimos, esta línea guía que es la línea central del círculo. Es el punto de la mitad de este círculo, el intermedio. Es la mitad de este círculo y justo en la mitad va la línea de la posición de las cejas. Vamos a trazar otra línea más abajo que nos daría la posición de los ojos. Esta línea la pueden trazar a cálculo o simplemente toman la medida de donde van las cejas a la nariz y ahí sacan la mitad. Una vez sacada la mitad, toman esa marca y sacan la mitad a esa mitad. Es decir, vamos a utilizar un cuarto de esta medida y justo en ese cuarto va la posición de los ojos. Es otra manera para que ustedes puedan trazar los ojos en el lugar adecuado. Pero esto varía dependiendo del rostro, dependiendo del ángulo de inclinación o la mirada o las cejas. Hay personas que tienen las cejas un poco más levantadas y hay personas que tienen las cejas un poco más caídas, entonces tienen que estar pendientes a eso, pero normalmente la medida estándar es esa que les estoy diciendo.
Vamos a tomar la medida con el pie de raíz del ojo y vamos a tomar la otra medida del otro ojo. Recuerden que el espacio que hay de ojo a ojo es el mismo espacio del ojo. Es decir, vamos a dividir esto en 3 partes iguales. 3 partes iguales partiendo de un ojo al otro ojo, porque la otra manera que lo pueden hacer es dividirlo en 5 partes iguales, y esas 5 partes iguales tendrían que terminar en el oído, en la oreja como tal. Es otra manera que ustedes pueden usar o implementar, pero normalmente yo casi no la uso. Yo me centro más en los 3 puntos intermedios. Es decir, si tuvo el primer ojo y dibujo el primer ojo, calculo más o menos el espacio y el ancho como tal del ojo. Tomo esa medida y dejo el espacio que hay de ojo a ojo. Una vez trazado el espacio que hay de ojo a ojo, trazo la misma medida para el otro ojo, y así van a tener esas 3 medidas muy simétricas. Quiero decirles que a veces ese espacio que hay de ojo a ojo no es la medida como tal de un ojo. Esto varía, a veces hay más espacio o menos espacio. Eso ya lo tienen que ir ustedes mirando y ir calculando ojo a ojo, pero normalmente el espacio que hay de ojo a ojo es la misma medida de un ojo. Hay veces que hay más espacio, entonces cuando haya más espacio ustedes no van a tomar la medida de ojo a ojo. Cuando digo de ojo a ojo me refiero de lagrimal a lagrimal. Entonces cuando eso pase, ustedes van a tomar la medida de esa línea que tenemos de expresión del párpado como tal. Entonces van a tomar la medida de línea a línea. Esto ya les dará un poco más de espacio de ojo a ojo y vendría siendo esa medida. Normalmente son esas 2 medidas, de lagrimal a lagrimal o de línea de expresión del ojo a línea de expresión del ojo. Estoy hablando de la línea de expresión superior del ojo, del párpado como tal. Casi siempre son esas 2 medidas. Vamos a trazar ahora la nariz, y recuerden que para ubicar el ancho de la nariz vamos a bajar 2 líneas del lagrimal de los ojos, y ese será el ancho de la nariz como tal. Esa será la posición para que ustedes sepan que no se deben pasar de ahí. Si se pasan de ahí ya estarían deformando como tal el tabique de la nariz o la nariz. Para que tengan en cuenta este otro punto, ahí voy a hacer otras 2 líneas que van a ser como la sombra de la nariz. Ese circulito que tiene la nariz que nos da ese volumen. Y ese volumen se logra con esta sombra que acabo de trazar, como lo pueden ver en pantalla. Esas 2 líneas que hice. Entonces, para que ustedes tengan una medida también un poco exacta de esas 2 líneas o esa sombra, y para que puedan ajustar el espacio que hay de ceja a ceja, pues esa línea que baja
y se encuentra abajo con el círculo de la nariz, que es el círculo que hace que la nariz quede en volumen, pues esa línea la subimos bien y la vamos a enfocar en la parte de las cejas, y justo ahí donde inician las cejas como tal, en el centro, ese espacio que hay de ceja a ceja viene siendo el espacio de la sombra, es decir, el círculo de la punta de la nariz. Esto es otro consejo para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora a trazar la boca como tal, para que ustedes miren la posición de la boca. Igual les voy a explicar. Vamos a bajar 2 líneas del inicio del iris del ojo, y esas 2 líneas que bajamos del inicio del iris del ojo viene siendo el ancho de la boca. Normalmente así debe ser esta medida, pero en ocasiones, dependiendo de la expresión de la boca, esta medida cambia. Otro punto para que lo tengan en cuenta: el mentón siempre lo trazamos con un círculo, o normalmente yo lo hago con un círculo. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué tan ancho es el mentón? Pues el mentón es el mismo ancho que tiene la boca. La parte de la mandíbula vamos a bajar un poco más de la oreja, pero esto no va a una línea recta como tal, ella tiene que ir un poco inclinada, un poco en diagonal, y después tenemos que darle la curva que nos va a dar hacia el mentón, pero esa curva va en cierto momento, esa curva no puede ir de una desde la oreja, no, porque entonces ya quedaría desproporcionado. Esa curva va justo en el centro de la boca. Vamos a trazar una línea en el centro de la boca y la vamos a alargar horizontalmente, y cuando tengamos ya esa medida, justo en esa línea que trazamos del centro de la boca, vamos a empezar a cerrar la mandíbula para ir logrando esa posición del mentón, ese enfoque en la mandíbula y esa reducción que hay hacia el mentón. Para que lo tengan en cuenta, siempre la mandíbula empieza a reducirse hacia la parte del mentón, pero va a dar esa curva de reducción justo en el centro de la boca. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el ancho del mentón es el mismo espacio o la misma medida de la boca.
Bueno amigos, vamos avanzando poco a poco y vamos haciendo esos nuevos detalles, vamos logrando un poco más el parecido de este boceto, aunque como tal esto es un boceto que tenemos que realizar para ubicar bien cada parte del rostro. El parecido como tal se viene reflejando más cuando estamos aplicando las sombras. Obviamente el boceto tiene que también tener su parecido. Esto lo vamos a ir logrando mirando la imagen y vamos a ir enfocando, vamos a ir viendo qué falta, agregando más detalles, más partes, más medidas. Entonces eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Quiero decirles que aquí una medida también se alteró o cambió. Recuerden que les dije que de la base de la nariz marcábamos la misma medida para el final del mentón. Pues como pueden ver en pantalla, el mentón quedó un poco más abajo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene el mentón un poco más largo. Gran parte de la personalidad de este rostro o el parecido está en todas sus líneas de expresión, es decir, todas sus arrugas, todos esos realces que tiene, esas líneas de expresión, ese volumen. Todas esas líneas hacen que el rostro vaya logrando más parecido. Bueno amigos, y como pueden ver en pantalla, nos vamos acercando ya como tal ya a las partes, a la expresión de este boceto. Esto es un boceto para tener ubicada bien las medidas, el alto de la nariz, el espacio o el ancho de los ojos, la altura de la cabeza. Entonces por eso implementamos este método de Andrew Loomis. Poco a poco vamos logrando más rasgos en este boceto y como les digo, gran parte del parecido de este rostro está en todas las líneas de expresión que tiene. Esas líneas de expresión que tiene, todas esas arrugas son gran parte de la personalidad de este rostro como tal. También tiene una mirada un poco expresiva y gran parte también de su expresión o su personalidad está en la mirada.
Entonces, una vez hecho ya como tal la marca, vamos a empezar como tal a borrar todo el boceto que realizamos. Vamos a borrar muy bien porque vamos a utilizar un lápiz carboncillo, y a veces el lápiz que utilizamos para el boceto tiene mucho grafito y a la hora de trazar con el carboncillo no va a marcar bien, o va a quedar en otro tono, o incluso queda como si estuviera en esa parte borrado. Entonces vamos a borrar muy bien para evitar todo esto, y ahora sí vamos a empezar a agregar el carboncillo, y ahora sí vamos a trazar las líneas exactamente igual como lo vemos en la foto. Aquí sí vamos a ser más precisos y vamos a ir aplicando la sombra con el difuminador. Viendo la foto que tenemos de referencia, vamos a aplicar las sombras justo en la posición que deben ir. Bueno amigos, y como pueden ver en pantalla he cambiado de imagen, porque si vamos a dibujar a color, pues vamos a ver una imagen a color, pero si vamos a dibujar una imagen en blanco y negro, bien sea en lápiz o carboncillo, pues vamos a ver una imagen en blanco y negro. Así lograremos ver más esa escala de grises, de oscuro a claro, y podremos aplicarla con más facilidad. Bueno amigos, una vez que ya hemos hecho el delineado de los ojos, vamos a utilizar el difuminador y vamos a ir sombreando, pero esta sombra va a ser un poco suave ya que el rostro tiene un poco de iluminación, es un rostro claro, es un rostro que está en un contraste claro, entonces estas sombras tienen que ir lo más suave posible. Tengan en cuenta que tengo una imagen como referencia al lado izquierdo, como pueden ver en pantalla. Esa imagen está en blanco y negro, en una escala de grises. Eso es para tener una mejor visión, un mejor enfoque de cada tono, y así poder ir logrando cada tono en nuestro dibujo. Si vamos a dibujar a color, tenemos una imagen a color, pero si vamos a dibujar en blanco y negro, es mejor utilizar una imagen en blanco y negro. Así vamos a ir acostumbrando la vista a descifrar esos tonos, esa escala de grises. En el caso de los colores, a ir enseñando a la vista, a la mente, a interpretar los colores y poderlos descifrar, poderlos sacar, poderlos mezclar. Entonces ténganlo en cuenta todos ustedes para que se les facilite. Como les había dicho, estas sombras son un poco suaves. Yo lo que estoy haciendo es utilizando el difuminador suave. No le vamos a ejercer tanta presión ya que nos daría una mancha un poco más fuerte. Yo he utilizado las líneas que previamente ya hice en el dibujo, en el trazado, y de ahí tomo parte del carboncillo. Esto quiere decir que de ahí trato de esparcir el carboncillo, untar el difuminador un poco de carbón y llevar ese carbón a las sombras. El difuminador tienen que ponerlo en diferentes posiciones dependiendo de la sombra que vayamos a realizar. Si el motivo es cubrir, vamos a inclinarlo. Bueno amigos, aquí les voy a enseñar otra manera para que les quede más fácil aún. Vamos a tener una hojita al lado y lo que vamos a hacer es trazar con carboncillo. Vamos a trazar un movimiento uniforme y vamos a generar un contraste más oscuro. Como pueden ver en pantalla, es el contraste de abajo. Y el contraste de arriba va a ser un contraste un poco más claro. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy utilizando aquí el difuminador como tal. El rostro lo vamos a hacer todo con difuminador. Vamos a utilizar el pincel solo para suavizar un poco más la sombra y ya. Donde necesitemos y más que todo va a ser en el fondo. Entonces, como pueden ver en pantalla, yo lo que hice fue generar estas dos mezclas de carboncillo en nuestra hoja, en este caso la hoja que yo tengo en la parte izquierda, y yo lo que hago es untar el difuminador de carboncillo cada vez que lo requiera.
es decir, estoy cargando con carbón nuestro difuminador y luego lo llevo a nuestro dibujo, y lo que estoy haciendo ahí es trazando, manchando, para poder ir logrando los tonos, esa escala de tonos que necesitamos, e ir cubriendo el rostro para ir formándolo y ir rellenando como tal cada espacio con la sombra correspondiente. Esto es una manera que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes van a trabajar un rostro claro, no es necesario que ustedes tomen el carboncillo y lo que hagan es trazar como tal en la hoja para el dibujo. Para el rostro no es necesario, porque primero que todo, al ser sombras muy suaves, tendríamos que tener un control total del lápiz a la forma de trazar. Tenemos que trazar muy suave. Esto quiere decir que la posición para coger el carboncillo ya no iría bien en la punta, sino bien de atrás, muy inclinado. Esto es para quitarle peso a la mano a la hora de trazar, es decir, va a quedar liviano el trazado. Entonces, por ese motivo, lo que estemos trazando va a quedar suave. Se puede también con carboncillo, pero esta manera es más fácil. Es una manera que yo les explico a ustedes para que puedan comprender más y para que puedan hacer esas sombras suaves y para que puedan darle un uso adecuado al difuminador. No en ocasiones se usa siempre el difuminador. Yo en lo personal lo utilizo para sombras suaves, para hacer esas líneas, esas sombras suaves, esas marcas, líneas de expresión, la parte de las ojeras del rostro, la línea de expresión. Yo lo utilizo para esas zonas cuando estoy trabajando un rostro en un tono claro, en este caso como este rostro. Pero si ustedes van a trabajar un rostro oscuro, pueden utilizarlo, pero ya lo pueden utilizar para detalles de los ojos, de la nariz, detalles pequeños como las orejas y así, digamos, para la parte de la boca y eso. Pero en el caso de que sea un rostro que requiera una sombra suave, lo más correcto sería utilizar el difuminador de esta manera. Como pueden ver en pantalla, vamos logrando esas sombras suaves. Tienen que tener en cuenta que no pueden empezar a trazar o a manchar tan fuerte, porque van a generar una línea, más que sombra van a generar una mancha. Entonces tienen que tener en cuenta eso, el movimiento y la presión que le dan al difuminador para que no generen manchas que después sea difícil de borrar. Y lo que toca hacer para corregir sería aumentar el tono, es decir, cubrir parte del fondo con la mancha que quedó más oscura. Entonces, para que no pase eso, procuren seguir un movimiento suave, empezar suave y seguir un movimiento siempre hacia la misma dirección en la primera capa. Ya si van a hacer otra capa o si le van a dar más oscuridad a esa zona, ahí sí pueden hacerlo en diferente sentido, en diferente dirección. Esto quiere decir que podemos iniciar la primera capa de la sombra en diagonal vertical, y la otra podemos hacerla en diagonal horizontal. Un ejemplo, en diagonal hacia abajo o en diagonal hacia arriba, horizontal o vertical. Esto es para ir cubriendo el poro del papel con más capas, o sea, una superposición de capas, y así vamos logrando mayor contraste. Y la verdad que de esta manera vamos a avanzar mucho, vamos a formar, vamos a degradar, vamos a sacar esa escala de tonos muy rápido.
Como pueden ver, vean las orejas como se forman de una forma tan fácil. Eso es gracias a esa mancha que generamos en la hoja y luego arrastramos el carboncillo hasta allí. Hay otras maneras. Pueden utilizar también o comprar carboncillo en polvo. Al tener carboncillo en polvo, lo tienen en un recipiente o lo ponen en una hojita igual que como está ahí, y también untarían el difuminador de carboncillo en polvo y luego lo llevarían al dibujo. Pero aquí ya tendrían que usarlo de otra forma, ya que al tener el carboncillo en polvo pues va a ser grano como tal y va a generar más manchas. Digamos, algún grano que esté un poco más fuerte o más grande o de otro tamaño va a generar manchas. En el caso de que sea un rostro suave, si fuese un rostro oscuro no tendrían ningún problema. Otra manera, si no tienen el carboncillo en polvo y quieren utilizarlo, bien sea en este dibujo o en cualquier otro dibujo, yo les recomendaría que siguieran el paso a paso tal cual como yo lo estoy haciendo. Pero pueden implementarlo del carboncillo en polvo también, bregando a conseguirlo. Eso se puede conseguir en cualquier papelería. Y si no lo consiguen, pueden con un cúter o un bisturí de forma recta tratar de raspar la barra del carbón. Si tienen un carboncillo de hilo, lo hacen con él, y si no, lo pueden hacer con carbón vegetal, que es el que viene en tizas, como en forma de tizas. Ese es carbón vegetal, que es un poco más concentrado, es un poco más denso. Entonces ustedes pueden raspar con el bisturí o cúter y van generando ese polvito, ese polvo que necesitan. Esa sería otra manera para tener el carboncillo en polvo. Digamos que una forma más recursiva o una forma casera. Si lo pueden comprar, pues también lo pueden ensayar así comprándolo. Pero eso sería cuando quieran cubrir una gran zona, una parte que cubra gran tamaño en sombra, y una sombra en una escala un poco más oscura o intermedia. Ahí podrían utilizar perfectamente el carboncillo en polvo. Bueno amigos, como ven en pantalla, vamos avanzando, vamos generando esas sombras y yo le doy un poco de suavidad con el pincel. Generamos movimientos un poco rápidos y le ejercemos un poco de presión, y así vamos como a difuminar un poco más esa sombra que ya hicimos, esa mancha que hicimos con el difuminador, y así vamos a generar un poco más de suavidad a esa mancha que ya hicimos con el difuminador. Yo utilizo el pincel para expandir el carboncillo cuando estoy haciendo un fondo oscuro o una sombra oscura. También lo utilizo para pulir o suavizar una sombra ya hecha, porque el carboncillo va a crear de esto una mezcla más uniforme y va a extender un poco más la sombra, y de pronto algunas líneas o manchas que hayan quedado, el pincel va a extender eso. Bueno, vamos a ir trazando aquí parte de la cabeza con el lápiz carboncillo. Vamos a trazar muy suave porque no queremos marcas. Recuerden que como el cabello va blanco, entonces vamos a trazar muy suave porque vamos a darle contraste al cabello con el fondo. O sea, vamos a hacer un fondo oscuro y vamos a hacer el cabello con una sombra suave, y luego con brillos y ayuda de un esfero en gel blanco vamos a hacer cada cabello.
Ahí estoy extendiendo un poco la sombra, una sombra un poco suave, con movimientos un poco más largos para arrastrar más ese carboncillo y que quede una mezcla más suave. Vamos a darle un poco más de oscuridad a esta parte, ya que aquí hay un poco de oscuridad y profundidad que nos hace dar como un efecto de un volumen. Entonces, por ese motivo vamos a trazar un poco más de oscuridad en esta zona y luego vamos a suavizarla con el pincel. Vamos a ir haciendo todas esas marcas que vemos, esas líneas de expresión que tiene el rostro. Vamos a utilizar el trazado que hicimos en la parte superior, que es el de un tono un poco más claro, y con él vamos a ir haciendo esas primeras líneas. ¿Por qué con el tono más claro? Porque no queremos que queden tan fuertes. Eso lo vamos a ir haciendo en la segunda capa. La segunda capa que le demos a todas las líneas de expresión, les vamos a agregar más contraste para crear esa profundidad. Eso lo vamos a ir logrando con la segunda capa, generándole más profundidad con más contraste, es decir, más oscuridad. Y también le vamos a dar un poco más de brillo para que haya más volumen. Recuerden que teniendo una escala de oscuro a claro con un buen contraste de oscuro a claro, vamos a lograr profundidad y volumen, y así vamos a lograr que algo se vea más real. Bueno, ahí vamos trazando algunas líneas de expresión, algunas marcas que tienen la expresión de las cejas de este rostro. Vamos a ir cubriéndolas, vamos a ir marcando poco a poco y vamos a ir haciendo esas sombras y esa iluminación y oscuridad que tiene allí el ojo, debajo de la ceja como tal, esa profundidad que hay en el ojo, en la estructura del cráneo como tal. Bueno, ahí vamos haciendo un poco más de contraste en esta parte. Vamos a generar como esa profundidad que tiene ahí en esa parte de la cabeza, que viene siendo como la parte de la sien, y ahí vamos a generar un poco más de sombra. Vamos a trazar también algunas líneas de expresión que tiene en la frente, algunas arrugas, y vamos a ir marcándolas y vamos a ir agregando un poco de carbón donde veamos que necesite un poco más de oscuridad o para ayudarle de una forma un poco más rápida. Como aquí vamos a trabajar un tono más oscuro, podemos aplicar el carboncillo ya directamente en el rostro, pero recuerden que no tenemos que ejercerle tanto peso a la mano, tanto peso al lápiz. Para que no haya tanto peso en el lápiz, van a cogerlo de la parte de más arriba, no lo cojan tan cerca al lápiz, porque así vamos a generar mucha presión, mucha fuerza, mucho peso, y vamos a hacer líneas fuertes. Entonces, mientras más arriba se coja el lápiz, vamos a obtener líneas más suaves y podemos hacer un trazado un poco más inclinado, y así vamos sellando más el poro con capas suaves. Quiero aprovechar en este proceso de este video para darle un saludito especial a todos mis suscriptores, todas las personas que han estado ahí apoyándome, viendo cada video. Recuerden que esto es algo que yo hago
para compartirles a ustedes, para que ustedes practiquen, para que tengan un poco de motivación para aquellas personas que quieren aprender a dibujar y no saben cómo empezar, por dónde empezar. Pues con ese fin yo grabo todos estos videos para todos ustedes, para que puedan aprender cosas nuevas, para que puedan aclarar algunas dudas, para que puedan usar el material. Yo sé que hay personas que no conocen y no saben ni siquiera sobre qué tipo de papel debemos dibujar, y eso consiste en el material que vayamos a utilizar. Para cada lápiz puede haber un tipo de papel. Yo en este caso trato de hacer los videos sencillos para todos ustedes. Yo utilizo siempre cartulina o papel dures de 180 gramos, que es como una medida de gramaje estándar en el papel de dibujo, pero hay diferentes tipos de papel y eso se los voy a ir mostrando en cada video que yo haga. Cada video que yo haga con diferente material, es decir, no es lo mismo que si estamos utilizando papel dures de 180 gramos, lo podemos utilizar para lápiz carboncillo, claro, lo podemos utilizar para lápices 6B, 7B, 8B, bien sean de Faber-Castell o de Staedtler. Pero si vamos a utilizar, digamos que un lápiz 2B, HB, y digamos que llegando a un máximo que sea el lápiz 2B, pues podemos utilizar un papel de menos gramaje, como un papel de 120 gramos estaría bien, 140 gramos, 160 gramos estaría bien. Entonces tienen que tener en cuenta todo eso. Bueno amigos, entonces es muy importante que en cada video ustedes vayan aprendiendo técnicas, trucos nuevos, cómo usar material, aprender a usar material, aprender nombres de materiales. Todo eso es muy importante para todos. Yo sé que hay personas que valoran y hay personas que no sabían cosas o de pronto no tenían la forma de que alguien les explicara de pronto más detalladamente. Claro, hay más videos donde pueden encontrar muchísimas más técnicas. Yo me centro en mis videos y yo les comparto mis videos para que ustedes logren aprender nuevas cosas, lo que yo sé, para que ustedes puedan aprender lo que yo sé, que es lo que les transmito a todos ustedes. La intención mía es que ustedes tengan una mentalidad y un enfoque más en el arte, más como artistas, y que aprendan a desarrollar este arte como tal, que aprendan a evolucionarlo, a avanzar cada día con cada trazado que hacemos. No importa si fallan, recuerden que para aprender hay que fallar. Entonces, si ustedes fallan en un dibujo no hay ningún problema, porque eso hace que ustedes avancen en el próximo dibujo y en el próximo y en el próximo, y en cada dibujo que ustedes hagan van perfeccionando más en lo que fallaron en los primeros dibujos. Entonces amigos, quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí viendo mis videos, por estar ahí en el canal. Esto apenas es el comienzo, porque en realidad que se vienen muchas técnicas, hay muchas cosas que tenemos todavía que aprender, muchas cosas que no creemos que se pueden hacer, y todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. No puedo traer toda esa información y dársela así, ya, no. Todo eso toca por partes, paso a paso, para que ustedes vayan comprendiendo y para que en cada técnica tengan una gran facilidad a la hora de trazar, a la hora de dibujar.
Bueno amigos, un saludito muy especial para estos canales: Arnold Javier Suárez, Plasmando Ideas, Nebu Ar y José Martínez. Por supuesto, un saludito para todos ustedes que han estado ahí en cada uno de mis videos, todas esas personas que están ahí viendo cada proceso paso a paso, esas personas que me dejan un comentario, que cada comentario de los que ustedes me dejan de verdad me motiva a seguir creando contenido, a seguir creando material nuevo para ustedes, para que ustedes puedan ver nuevas técnicas, nuevos dibujos, nuevos procesos. Un saludito muy especial para todos ellos de distintos países que nos ven y han estado ahí apoyándonos firmemente desde el inicio. Muchísimas gracias. Bueno amigos, como pueden ver en pantalla, hemos realizado algunas sombras, hemos seguido paso a paso con el difuminador, como les dije, con la hoja en la parte izquierda. Vamos a trazar con el carboncillo y vamos a tomar ese carbón que queda con el difuminador y vamos a llevarlo a nuestro dibujo. Ahí vamos a empezar a generar esa sombra. Entonces, como pueden ver en pantalla, hemos avanzado, hemos hecho algunas arrugas, algunas líneas de expresión. Seguimos trazando en este momento, como pueden ver en pantalla, la parte de la boca. Recuerden que el labio superior siempre va a un tono más oscuro que el labio inferior. El labio superior lleva un tono más oscuro, el labio inferior va a un tono más claro y debajo del labio inferior hay cierta profundidad, esa profundidad del mentón que hace que el labio tenga volumen a la vez. Vamos a trazar un poco de sombra en esta parte del bigote, debajo de la nariz, y vamos a ir cubriendo ya como tal esta zona para pasar luego al mentón.
Bueno amigos, y por supuesto que me gustaría que me dejaran aquí abajo en un comentario cómo les fue con este proceso de este dibujo. Recuerden que ustedes pueden utilizar el material de la manera que ustedes crean más conveniente para ustedes. En esta ocasión yo utilicé el difuminador, pero si a ustedes les parece mejor y que se les facilita más utilizar una servilleta, lo pueden hacer. Pueden hacerlo porque si ustedes se sienten más cómodos así y les va mejor, pues lo pueden hacer. Y si ustedes se sienten más cómodos solo con el pincel, lo pueden hacer también. Pero la idea es que ustedes exploren con diferentes tipos de material, diferentes técnicas, que se puede conseguir con la servilleta, que se puede conseguir con el pincel, que se puede obtener con el difuminador. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Más sin embargo, me gustaría que me dejaran aquí abajo en un comentario cómo hicieron este proceso, si siguieron con el difuminador y qué les pareció, o si implementaron más técnicas. Digamos, pudieron haber implementado con el difuminador y, como yo hice en el video, con el pincel también. Me gustaría que me dejaran en un comentario cómo fue ese proceso para ustedes, qué les pareció, si lograron conseguir esas sombras suaves. Porque amigos, recuerden que el video anterior fue en lápiz carboncillo, igual que este, pero este video fue en un tono más oscuro. Si no han visto el video, aquí se los voy a dejar en una tarjetica para que vayan y lo vean, porque ese proceso fue dándole un poco más de tono, más contraste, y este proceso, este dibujo, fue usando el mismo material, un lápiz carboncillo sobre papel Durex de 180 gramos, pero aquí sí fue en un tono más claro, un tono más suave. La idea es que ustedes puedan ver cómo se puede trabajar el carboncillo. En el video pasado yo no utilicé tanto el difuminador, fue más con pincel y con servilleta. En este me centré más en utilizar el difuminador para poder lograr ese tono un poco más claro. Entonces ténganlo en cuenta. Ahora vamos a marcar la parte del cabello. Recuerden que como el cabello va claro, o sea, viene siendo de un tono blanco, entonces vamos a resaltarlo con el fondo, como en este caso está la impresión en escala de grises. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar ahí y a bordear. Vamos a dejar el espacio del cabello en blanco como tal. Y ya ahorita más adelante vamos a proceder a trazar ya como tal con carboncillo puro. Y si lo vamos a hacer de una forma fuerte para que nos quede en un contraste bien alto. Para el labio le siguen el movimiento a esas estrías, como esas líneas que tiene el labio. Eso le van a seguir el movimiento. Recuerden que siempre son curvas. Si es hacia el lado izquierdo, van curvas hacia el lado izquierdo. En el centro ya tienden a ir un poco más rectas, pero no rectas como tal, ya en curva, pero siguiendo el sentido. Y lo mismo para la parte derecha. Recuerden que siempre la línea del centro, o sea, la separación de los dos labios, siempre tiene que ir oscura, y la vamos a difuminar un poco para que no quede esa marca tan fuerte, porque entonces no va a quedar bien. Entonces tienen que difuminarla un poco con el difuminador o con el pincel, como ustedes quieran o les parezca mejor. Si la boca en este caso
si la boca va un poquitico con más espacio, entonces la línea la agrandamos. Como pueden ver en pantalla, la he agrandado y ya se ve más espacio, como que quedó un poquito abierta la boca. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No olviden que este proceso fue con el difuminador, pero yo manché o tracé en la hoja que tengo como referencia. Es una hoja normal de papel de impresora. Ahí yo manché, ya que es una hoja de pronto de un gramaje muy bajo, entonces va a ser muy lisa, entonces el carboncillo va a quedar muy suelto ahí, no va a entrar tanto en el poro del papel, entonces queda más fácil para que quede suelto y se pegue o impregne al difuminador. Queda más fácil para arrastrarlo de allí al difuminador y llevarlo al dibujo. Vamos a hacer algunas manchitas que tiene, algunas sombras y algunas líneas que tiene marcadas y como una especie de lunares que él tiene. Entonces vamos a irlas trazando poco a poco y vamos viendo el resultado como va quedando. Vamos a suavizar un poco con el difuminador, vamos a marcar las líneas de expresión y las arrugas. Vamos a aplicar aquí un poco de carboncillo y luego lo vamos a extender y a suavizar con el pincel. Lo mismo para la parte de arriba, vamos a darle un poco de sombra. Vamos a suavizar muy bien con el pincel, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha y en la parte superior de la cabeza. Luego vamos a hacer algunas líneas aquí con el difuminador encima de la ceja y en la parte de la frente. Marcamos algunos lunares con el difuminador y luego vamos a aplicar con el lápiz carboncillo un poco en la parte derecha y luego vamos a suavizarlo un poco para extenderlo, para que quede un poco más suave y se extienda ese contraste, esa sombra, ya que vamos a darle aquí un poco más de profundidad en esta parte lateral derecha. También para que haya ese contraste con el cabello, ya que el cabello va en un tono claro. Vamos a dibujar, vamos a trazar aquí la parte de la ropa, la parte del cuello y algunas arrugas que tiene ahí en el cuello. Recuerden que tenemos que generar aquí un contraste. No puede ir al mismo tono. Como pueden ver la imagen en pantalla, la fotocopia, si comparamos el tono que hay en la parte del mentón y comparamos el tono que hay en la parte del cuello, es muy diferente, porque ese tono tiene que estar un poco más oscuro. Esa será la diferencia que hay de cuello a mentón. ¿Y para qué es esa diferencia? Eso
hará que el cuello quede con profundidad y que el mentón quede adelante del cuello, es decir, con volumen. Recuerden que tenemos que fijarnos bien en los tonos, por decirlo así, en la escala de grises, porque aquí estamos trabajando con lápiz carboncillo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una escala de grises, ya que al generar un contraste de oscuro a claro, eso nos dará más realce y hará que nuestro dibujo quede bien hecho, que quede con volumen y profundidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a suavizar un poco con el pincel y vamos a hacerle un poco más de presión para extender un poco más el carboncillo. Ahora vamos a marcar la parte de la camisa y vamos a cubrir el fondo, como pueden ver en pantalla. Esta parte fue un poquito más rápida, pues porque aquí no tiene tanta ciencia. Aquí vamos a trazar en distintos movimientos. Lo que nos interesa es rellenar el fondo como tal, cubrirlo con carboncillo. Entonces vamos a trazar fuertemente con el carboncillo y luego vamos a pasarle el pincel. El pincel hará una mezcla, que eso quede a un solo tono, que no queden los rayones ni las marcas. Esa función va a cumplir el pincel. Y como pueden ver, ya tenemos el fondo oscuro y hemos logrado que resalte la parte del cabello, que en este caso va de color claro. Así es como se hace, digamos, el cabello. Cuando vayan a hacer un cabello, digamos que estén trabajando un dibujo en escala de grises, pero digamos que era el cabello de un rostro de una mujer rubia. Entonces, pues como va a quedar en escala de grises, va a ser un gris muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar los espacios y prácticamente vamos a formar cada cabello o cada movimiento del cabello con sombras muy suaves, y vamos a darle realce con el fondo. El fondo hará que ese cabello quede claro. No podemos hacer un cabello claro y dejar un fondo claro, porque no va a haber una diferencia en contraste. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta ese punto también. Aquí vamos a marcar un poquito con un borrador y vamos a borrar algunas partes de donde tenemos esas líneas de expresión. Vamos a darle como una especie de brillos o iluminación, para que quede como con volumen y quede con sombra cada línea de expresión. Vamos a ir detallando un poco más la sombra y vamos perfeccionando. Recuerde que cuando iniciamos un dibujo vamos trazando, pero a medida que vamos avanzando vamos puliéndolo y vamos dejándolo un poco mejor para obtener un mejor terminado, un mejor acabado. Entonces eso lo vamos a ir logrando en el proceso del dibujo. Vamos a ir logrando esa escala de tonos, esos detalles, y vamos a ir logrando a la vez el parecido del rostro. Ahí ya vamos dándole más expresión a cada zona, a la parte del mentón, a la expresión de la boca, la expresión de los ojos, la mirada, las líneas de expresión, la forma de la nariz, el volumen de la nariz. Todo eso lo vamos haciendo poco a poco con cada sombra. Cada trazo que hacemos nosotros es para ir creando la composición del rostro, para ir capturando esa perspectiva, para ir logrando esa iluminación, ese contraste, y sobre todo para ir logrando el parecido. Si por algún caso
se llegan a pasar en un tono, por ejemplo, digamos que yo le apliqué una sombra ahí en la ceja y ahí en la ceja, digamos, esa sombra iba un poco más clarita y de pronto nos queda un poco más fuerte, pues vamos a tomar una servilleta limpia y vamos a arrastrarla en una sola dirección, digamos de arriba hacia abajo, y la arrastramos y le hacemos un poco de presión. Luego la volteamos y volvemos a limpiar por el lado que está limpio de la servilleta, y así sucesivamente para ir como bajándole el tono al carboncillo o a cualquier otro tipo de lápiz. Así le vamos a ir bajando el tono, le vamos a ir quitando carbón o grafito en el caso de que sean lápices. Eso también es para que ustedes lo tengan en cuenta por si se llegan a pasar de tono, porque a veces de pronto uno le ejerce mucha presión al lápiz o al pincel, entonces se pasa de pronto un poco de tono, entonces ya saben cómo. También pueden ayudarse con el borrador, pero el borrador les va a dejar marcas. Y a la hora de borrar, lo que va a hacer el borrador es borrar la zona más clara, pero la zona que está oscura, lo que va a hacer es ejercerle presión, el mismo borrador, al grafito o al carbón, y lo que hace es ejercerle presión contra el papel. Sí va a bajar de tono, pero va a quedar una mancha que después va a ser más difícil borrar. En el caso de que estemos trabajando con lápices que sean muy fuertes, o digamos hayamos hecho una sombra, digamos con un lápiz 8B, ya es un grafito un poco más fuerte, un poco más difícil de borrar. Si fuese con un lápiz 4B o 2B, obviamente no vamos a tener ningún problema con el borrador. Entonces ya saben, con la servilleta le van bajando el tono en caso de que se pasen. Sobre todo funciona más en el caso del lápiz carboncillo como tal, carboncillo de hilo. Recuerden que en este proceso de este dibujo yo estoy utilizando carboncillo de hilo. Vamos a ir haciéndole más detalles, donde nosotros veamos que falta un poco de sombra, que va un poco más de iluminación. Vamos logrando eso poco a poco, con paciencia, y así vamos a obtener un buen resultado. Vamos a aplicar un poco de sombrita con el mismo pincel, vamos a jalar un poco de carboncillo del que está en la parte superior para darle aquí un poco de suavidad. Y vamos a darle un poco más de profundidad con un poco más de carboncillo en la zona donde inicia la camisa, y luego vamos a suavizar con el pincel. Ahí estoy utilizando una servilleta para lograr una mezcla un poco más suave. Y como pueden ver, amigos, vemos el tono que tiene el mentón y el tono que tiene la parte del cuello. Y ahí se pueden dar cuenta que son dos tonos totalmente diferentes. Esto es lo que hace que el dibujo quede con profundidad y que en este caso y el mentón quede con volumen. Bueno, amigos, ahora voy a utilizar un lápiz de cera blanco o marcador de cera blanco. Esto es un marcador
de la marca Sharpie. La verdad que traza muy bien encima del carboncillo sin problema alguno. Y a la vez no nos va a quedar un blanco tan fuerte. Entonces yo lo usé en este momento para hacer algunos cabellos un poco más suaves, y ahorita más adelante voy a usar un bolígrafo en gel blanco para hacer ya unos cabellos un poco más fuertes. Es decir, estoy llevando una escala con los tonos blancos o los lápices blancos. Estoy llevando una escala de claro a oscuro, o sea, en este caso de suave a fuerte. Eso es para crear como una superposición de cabellos y que no nos quede el cabello como tan marcado. Nuevamente en la parte derecha vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer algunos cabellos que van a quedar a un tono un poco más suave, más claro. Y ahorita ya iniciaremos con el bolígrafo en gel blanco. Vamos a hacer algunos cabellos en la parte del centro de la cabeza, igual como hicimos en los lados, para llevar la misma escala de suave a oscuro. Bueno, ahora vamos a utilizar el bolígrafo en gel blanco. Vamos a hacer algunos brillos en los ojos y, como les había dicho antes, primero utilizamos el marcador de cera blanco que nos daría un tono un poco más claro. Y ahora vamos a utilizar el bolígrafo en gel blanco que nos va a dar un tono más fuerte. Eso es para crear como un contraste entre los dos tonos claros, es decir, para que haya una superposición de capas. Así vamos a lograr esa superposición en el cabello, para que se vea un cabello encima del otro y el otro, y no quede una marca tan fuerte de un solo tono. Igual vamos a hacer lo mismo tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Vamos a hacer algunos cabellos pequeños en la parte superior de la cabeza con el bolígrafo en gel blanco. Recuerden que también lo hicimos en la parte izquierda y en la parte derecha. Ahí vamos a hacer esos pequeños cabellos con el bolígrafo, ya que el bolígrafo nos va a marcar de una forma un poco más fuerte. En caso de que nos marque ya demasiado fuerte y no queramos ese tono, con una toallita o una servilleta vamos a hacer así presión suavecito encima de lo que ya hemos trazado, y así le vamos a bajar como esa intensidad al gel. Digamos, ahí en este momento tenía mucha intensidad ya el blanco y le bajé un poco esa intensidad con una servilleta haciéndole presión. Vamos a hacer algunas iluminaciones en la parte de las arrugas y vamos a ir avanzando ya haciendo los detalles finales ya de este rostro. Lo mismo, vamos a hacer algunos brillos en la parte de los ojos, de la cara
y si vemos que quedan muy fuertes, le bajamos de tono o de opacidad con una servilleta o con el dedo también pueden. Aquí en la parte de la boca también vamos a hacerle algunos brillos. Vamos a utilizar la goma maleable para borrar algunas partes y hacer unas iluminaciones un poco más grandes. Ya vamos a ir haciendo algunos detalles un poco suaves, algunas líneas de expresión, arrugas, como esos movimientos de la piel dependiendo la expresión de cada zona. Recuerden que si hacemos una sonrisa, pues la piel va a generar movimientos debido a esa expresión. Lo mismo, si hacemos algún tipo de movimiento en un ojo, y en la imagen lo tiene, pues esa expresión va a cambiar y la piel va a cambiar. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo o estamos haciendo en este momento, esos detalles, esos pequeños detalles que son los que van logrando que nos acerquemos un poco más al rostro, al parecido y eso. Entonces ténganlo en cuenta. Vamos a aplicarle aquí un poquito más de oscuridad, un poquito más de contraste, ya que aquí va en un contraste un poco más oscuro. Entonces vamos a aplicarlo y vamos a suavizarlo con el pincel. Bueno amigos, gracias por llegar hasta la parte final del vídeo. Espero que les haya sido de gran ayuda. Espero que sigan practicando, sigan ensayando todos los días para que logren avanzar, para que aprendan nuevas técnicas. Recuerden que este video fue el proceso paso a paso de un dibujo con el método de Andrew Loomis. También quiero acordarles que en mi canal tengo más videos en diferentes tipos de rostros, de perfil, semiperfil, ángulos extremos, en rostros de bebé, donde he implementado este método de Andrew Loomis para que vayan y los vean. No se salteen, no vayan al final del vídeo, inicien en orden desde los primeros videos que yo hice implementando el método de Andrew Loomis para que ustedes puedan entenderlo y para que no fallen, para que cada dibujo que hagan lo hagan bien y puedan empezar a hacer los retratos, bien sea con fotos o imágenes que tomen de internet o autorretratos de ustedes mismos. Entonces, para que no fallen con este método, tienen que ir paso a paso viendo para que puedan comprender. Quiero invitarlos a que me sigan también en mi página de Facebook, en mi Instagram. Aquí en la descripción de este video les dejaré los enlaces. Bueno amigos, este ha sido el resultado final. Espero de verdad que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Y si es así, puedes darle like al video y dejarme un comentario. Si eres nuevo en el canal y no quieres perderte ningún vídeo, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, un saludito desde Colombia para todos ustedes y nos vemos hasta en un próximo nuevo